Bien, mis amados, vamos abriendo nuestra Biblia, por favor, en el segundo libro del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, a la altura del verso 16. Vamos a estar leyendo el verso 16 y 17. Hoy vamos a tocar un tema que he titulado ¿Cuál es el significado de la Biblia en mi vida? Damos la bienvenida a todos y a todos que nos acompañan en esta mañana, una mañana hermosa, una mañana fresca que Dios nos regala. Comenzamos este día con la mejor actitud, tomados de la mano de Dios. No habrá un mejor tiempo que comenzar un día tomados de la mano de Dios. Y así queremos comenzar este día, queremos comenzar esta semana, colocar nuestra familia, colocar todo en las preciosas manos de Dios, porque sabemos que solamente en Él podemos estar protegidos, podemos estar guardados. Segundo libro de Timoteo, capítulo 3, verso 16 en adelante, dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, escuchen por favor, para toda buena obra. ¿Cuál es el significado de la Biblia en mi vida? Nosotros somos el único grupo a nivel mundial en lo que tiene que ver con religiones, teniendo en claro que nosotros no somos ninguna religión. El cristianismo no es ninguna religión, de manera pues que si nos preguntan a nosotros, ¿ustedes de qué religión son? ¿A qué religión pertenecen? Nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Recordemos que la palabra religión es del vocablo griego, que es la palabra religere, que el significado quiere decir los métodos que el hombre hace para pretender acercarse a su Dios. Es decir, todo lo que el hombre inventa para que, creyendo que a través de eso que inventa puede llegar a Dios, a través de eso que él hace, a través de eso que él practica puede llegar a Dios. Ese es el contexto, digamos, la connotación original de la palabra religión. Sin embargo, el cristianismo no es ninguna religión, porque no son los métodos del hombre para acercarse a Dios, sino que fue Dios, a través de su Hijo Jesús, que se acercó a nosotros. Por eso no podemos estar al nivel de alguna religión. Nosotros tenemos una relación directa y personal con Dios, por la iniciativa del mismo Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Lo que separa el cristianismo de cualquier grupo, digamos, de creencia en el mundo, es la absoluta, escúcheme por favor, la absoluta autoridad de la palabra escrita de Dios. Nosotros tenemos en nuestras manos la completa autoridad. Tenemos la confianza, la certeza y la seguridad que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos un fundamento que nos permite ir creciendo cada día más en la gracia, más en el favor de Dios, más en el conocimiento de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de toda la obra que ha hecho el Señor. De manera pues que cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra de Dios, vamos ampliando nuestro conocimiento de Dios. Es decir, vamos conociendo más a Dios, vamos conociendo más a la persona del Señor Jesucristo. Y eso nos permite cada día ir creciendo y creciendo. Los fundamentos por los cuales el cristianismo debe gobernar su vida están detallados y se encuentran en la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es el manual de vida para nosotros como hijos de Él, como cristianos. Un verdadero cristiano se rige por lo que está escrito en la palabra de Dios. Razón por la cual el propósito de estas lecciones que vamos a tomar, posiblemente hoy y mañana, es dar a conocer a nosotros como cristianos los fundamentos bíblicos y cómo estos fundamentos nos pueden guiar en cada área de nuestra vida, en cada faceta de nuestro andar con el Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros volvamos a rescatar el principio de la lectura de la palabra de Dios, porque es que en la palabra de Dios encontramos absolutamente la respuesta a cualquiera de nuestras necesidades. Y vamos a tocar algunos puntos importantes, y quiero comenzar con el punto número 1. La palabra de Dios es infalible, y por lo tanto, si es infalible, es completamente confiable. Repito, la palabra de Dios es infalible y por lo tanto es completamente confiable. Confiable. ¿Qué es esto entonces? Que las palabras de Dios, cada palabra que está escrita en la Biblia, son inspiradas, es decir, han sido dadas por el mismo Dios.
Por eso el pasaje que leíamos, que toda la escritura, y estamos hablando de toda, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, es inspirada por Dios y es útil, es decir, nos enseña, útil para enseñar, para redarguir. Noten que cuando nosotros vamos a la palabra nos redarguye, nos hace sentir de cierta manera mal porque estamos actuando mal. Cada vez que nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta que hay un error, pero ese error está en nosotros. La Biblia nunca se equivoca. Nosotros leemos la Biblia y nos damos cuenta que necesitamos ser corregidos, que hay muchas cosas en nuestra vida que están mal, pero que gracias a Dios por su palabra nos lo muestra como un espejo que hemos leído. Pero dice que también es útil para corregir, para instruir en justicia. Instruir en justicia quiere decir la que nos guía para hacer las cosas correctas. Si una persona en esta tierra quiere ser correcto, si quiere hacer las cosas bien, si quiere hacer las cosas de la mejor manera, lo mejor es que vaya a la palabra de Dios y la palabra de Dios le va a ir mostrando qué es lo correcto que tenemos que hacer en esta vida. Por eso es que nosotros nos damos cuenta que estamos en un mundo caótico, un mundo que está completamente desordenado, que está, perdónenme la palabra, patas arriba, sencillamente porque se descuidaron, porque dejaron a un lado la palabra de Dios. Y hoy en día cada quien quiere hacer lo que quiera. Estamos viviendo en un mundo completamente anarquista, es decir, completamente opuesto a la autoridad. Y la autoridad suprema es la palabra de Dios. Y no quieren estudiar la palabra de Dios, no quieren obedecer la palabra de Dios, no quieren caminar como Dios manda, sino que cada quien quiere caminar como le parece. Pero nosotros hemos sido separados, hemos sido apartados, porque Dios está levantando un nuevo remanente, Dios está levantando un pueblo, un ejército, para que marquemos esa gran diferencia. Por eso la Biblia dice que es instruida, nos instruye en justicia, pero tiene un propósito, tiene un fin, dice la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Noten cómo la Biblia entonces, en la medida que nosotros obedecemos la palabra de Dios, en la medida que caminamos conforme a la palabra de Dios, nos vamos perfeccionando. Y ese es el propósito que Dios tiene al habernos dejado la palabra de Dios. Y dice, enteramente preparado para toda buena obra. Nos prepara, nos capacita. Es muchísimo mejor que cualquier cátedra, es muchísimo mejor que cualquier título, es muchísimo mejor que cualquier diplomado, cualquier doctorado en esta tierra. La palabra de Dios, es decir, una persona que aunque ni siquiera haya pasado por el colegio, que ni siquiera sepa leer, que ni siquiera sepa escribir, pero que esa persona comienza a obedecer la palabra de Dios, Dios lo instruye y lo prepara para que todo lo que él haga, lo haga bien, porque Dios está respaldando. Aquí está toda la sabiduría de Dios entronada en un libro llamado la Biblia. Y esta es digamos, una de las herramientas, uno de los potenciales que nosotros tenemos. La semana pasada terminamos viendo el Espíritu Santo, cómo nosotros tenemos el poder de Dios a través del Espíritu Santo y ahora lo complementamos con un poder que Dios nos da, que es el poder de la palabra de Dios. Por eso el libro de Proverbios, en el capítulo 30, versos 5 y 6, dice la Escritura, Proverbios 30, 5 y 6, escrito por uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra, dice que toda palabra de Dios es limpia. ¿Es qué? Limpia. Mire que esta parte me llamó mucho la atención, dice, es el escudo a los que en él esperan. Fíjese que la palabra de Dios nos protege, claro, la palabra de Dios nos guarda, la palabra de Dios nos evita caer en tantos problemas, en tentaciones, en tomar malas decisiones en nuestra vida. Porque muchas de las malas decisiones, por no decir que todas las malas decisiones que hemos tomado, ha sido por desconocimiento, por desobediencia o por omisión a la palabra de Dios. O simplemente por decir yo no quiero obedecer la palabra de Dios. Pero la Biblia está diciendo aquí en Proverbios 3, dice que es un escudo a los que esperan. Y por eso recomienda al Señor, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mantenemos y debemos mantener siempre la limpieza de la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita complementarse absolutamente con ningún otro libro. La palabra de Dios no necesita complementarse con la inspiración de un hombre o que un ángel vino a decirles tal cosa. Y entonces sí, la palabra dice, pero además lo que dijo el fundador de la misión, además de lo que dice el autor de este libro. Mis amados, no, la palabra de Dios no necesita ningún complemento. Con la palabra de Dios tenemos, nos sobra y nos basta. La palabra de Dios es completa, no le falta absolutamente nada. La palabra de Dios nunca se va a contradecir, al contrario, la palabra de Dios siempre se va a complementar. Por eso es muy importante entender que las palabras individuales que Dios dejó, las palabras que están escritas en su Biblia, son preservadas. Es decir, que absolutamente nada, aunque las autoridades
hoy como la gran autoridad de la iglesia tradicional dice que la Biblia es obsoleta, que la Biblia va a ser cambiada, eso es una blasfemia y eso es algo que es muy delicado y lo vamos a ver por qué. La Iglesia Católica está pretendiendo con su Papa diciendo que la Biblia tiene que ser cambiada, que tiene que ser reformada, que es un libro anticuado, que no aplica para este tiempo. ¿Será eso verdad? Vamos a mirar qué dice la Escritura. El Salmo 119, verso 160, dice lo siguiente. Salmo 119, 160. Un salmo de David dice: la suma de tu palabra es verdad. Fíjense cómo nosotros al leer este versículo, si la Biblia dice que la suma de tu palabra, es decir, cuando acumulamos cada una de las palabras que están escritas, cuando tomamos el total de la palabra, nos damos cuenta que es la verdad. ¿Cómo vamos a pretender cambiar eso que es la verdad de Dios? ¿Cómo vamos a pretender colocar la verdad humana reemplazando la verdad de Dios? Eso es algo que es muy delicado, mis amados. Por eso nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, tenemos que mantener, que preservar la autoridad final que es la palabra de Dios. Dice la Biblia entonces: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Es decir, la gente puede decir muchas cosas hoy, pero la palabra de Dios se va a cumplir tal cual como está escrita. Y es eterna, es decir, que no va a cambiar. Y a través de la palabra es que se va a hacer el juicio. Es decir, Dios, el día que vaya a sentenciar a las personas que están en contra de Él, las personas que no quisieron aceptar a Jesús, la autoridad con la cual van a ser juzgados se llama la palabra de Dios, se llama la Biblia. Por eso el libro de Mateo, capítulo 24, a la altura del verso 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿no qué? No pasarán. Noten entonces que van a pasar muchísimas cosas por esta tierra, están pasando muchísimas cosas por esta tierra y por este cielo, pero la palabra de Dios siempre se va a mantener. La Biblia dice que la palabra no va a pasar. ¿Por qué podemos pretender o por qué la gente puede pretender que la palabra ya pasó y que es obsoleta? Cuando la misma palabra, cuando el mismo Dios dejó establecido y dejó escrito muchos años atrás que la palabra de Él no va a pasar. Mateo capítulo 5, verso 17 y 18. Les estoy dando los argumentos bíblicos por los cuales nosotros consideramos que la palabra de Dios es infalible, que la palabra de Dios es preservada, que la palabra de Dios no puede ser cambiada. Dice Mateo 5, 17 y verso 18: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, escuchen, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y pueden suceder muchísimas cosas. El hombre puede inventar muchísimas cosas. La tecnología puede aumentar día con día. Pero lo que sí es cierto es que lo que está escrito en la palabra de Dios se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde dejará de cumplirse. Todo cuanto está escrito en la Biblia se va a cumplir. De hecho, muchas de las cosas que nosotros estamos viendo están escritas, están profetizadas hace muchos años atrás. Por eso es que a nosotros nos debe sorprender todo lo que está pasando, mis amados. ¿Por qué? Porque todo está escrito ya. Cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que todo esto que está pasando está ya escrito. Que en los últimos tiempos se levantarán muchas cosas. Se levantarán nación contra nación. Que los hijos se levantarán contra los padres. Y quiero decirles, la Biblia dice que esto en lugar de mejorar cada día va a tender a empeorar. Ahora, no es un mensaje negativo, no es un mensaje pesimista. No, es una realidad que está ahí y nosotros como hijos de Dios necesitamos conocerla para que cuando vayamos viendo cosas que se van a ir presentando, no nos sorprendamos y digamos, ay, pero ¿cómo así? No, eso está escrito en la Biblia. Por eso Dios nos deja y nos entrega en las manos la palabra de Dios para que la leamos, para que la estudiemos, de tal manera que cuando vengan las cosas que están por venir, tú ya sepas y tú estés preparado de cómo enfrentar esas cosas para que no te coja desprevenido. Es muy importante por eso estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único libro que uno puede, digamos, a ojo cerrado, perdóneme la palabra, a ciegas, uno puede decir, esto es verdad y así se va a hacer y yo lo voy a creer. Ningún otro libro, ninguna otra filosofía, ninguna otra corriente tiene más poder, tiene más valor como tiene la palabra de Dios. Y eso lo tenemos nosotros. Repito, es uno de los potenciales que nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos. Dice el libro de Isaías, a la altura del capítulo 40, verso 8.
Dice la escritura: sécase la tierra, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Noten, se va a secar la hierba, se va a marchitar la flor, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. Muchas cosas se van a marchitar en esta tierra, muchas cosas se van a acabar en esta tierra, muchas cosas van a quedar obsoletas en esta tierra, pero nunca la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre va a permanecer. El proverbista dijo en el capítulo 22, Proverbios 22, a la altura del verso 20, dice la escritura: no te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Noten que aquí el proverbista está diciendo certidumbre de las palabras de verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es cierta. 1. 2. Que la palabra de Dios es verdad. Noten que esto es bien importante. Hay una certeza que todo lo que está escrito es verdad. Y eso nosotros tenemos que estar completamente convencidos. La gente va a decir: no, eso fue escrita por hombres. ¿Usted cómo tiene la certeza de eso? Vamos a mirar al final que hay una seguridad de saber que lo que está escrito es la palabra de Dios. Juan capítulo 10, verso 35, dijo lo siguiente: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y abre paréntesis, dice: y la escritura no puede ser quebrantada. La escritura no puede ser quebrantada. Por eso, aquellos que se atrevan a quitarle o a ponerle o a dejarla a un lado van a tener serios problemas. Mejor que ni se metieran con ese tema, porque la palabra de Dios es intocable. Dios la dejó escrita, Dios la estableció, y ningún hombre, por autoridad que haya sido colocado, ese hombre no tiene ninguna autoridad para pretender quitar lo que está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante entender que las palabras individuales no pueden ser cambiadas por los hombres. Escúchenme muy bien, por favor. Las palabras que Dios dejó no pueden ser cambiadas por los hombres. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 18 y 19, hay un juicio tremendo para aquellas personas que quieran cambiar la palabra de Dios, que quieran tergiversar la palabra de Dios, que quieran manipular la palabra de Dios, que quieran quitarle unas palabras y colocarle otras. Por eso, sectas como los Testigos de Jehová están en un riesgo muy grande, porque han manipulado, han quitado, han acomodado la Biblia que ellos tienen, la han acomodado para sus creencias. Y eso es muy delicado, porque la Biblia dice que no podemos nosotros quitarle, que el hombre no puede cambiar esto. Dice Apocalipsis 22, verso 18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Noten que hay una dificultad, hay un riesgo muy grande cuando una persona comienza a tomar la palabra y a quitarle. Por eso hay que tener mucho cuidado también, lo vamos a mirar enseguida, sobre lo que tiene que ver con las traducciones. Hay que tener mucho cuidado con eso. El libro de Deuteronomio, capítulo 4, verso 2, dice lo siguiente: no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Fíjense que es el consejo que Moisés le está dando en el libro de Deuteronomio, que quiere decir segunda ley, próximos a entrar a la tierra de la bendición. Les dice, les recomienda: ojo, vamos a entrar a la tierra de bendición. Aquí está el manual de Dios, aquí está la palabra de Dios. Por favor, no le quites, no le disminuyas, no le aumentes. Déjala tal cual, manténla en integridad. Juan capítulo 12, verso 48 dice lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella, escuchen por favor, la palabra que he hablado, es decir, lo que está escrito en la Biblia, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todos aquellos que rechazan, todos aquellos que no reciben la palabra de Dios, un día, según lo que dice la Escritura, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia, la palabra de Dios es la que los va a juzgar en aquel día.
Por eso es que es muy importante que nosotros nos miremos y que nuestra vara de medir sea la palabra de Dios y no sean otras personas, no sean otros líderes. Ayer el mensaje que Dios nos daba, el mensaje dominical, Dios nos hablaba de eso, que hay un riesgo cuando nosotros comenzamos a poner la mirada en el líder, en el pastor, en la denominación, en los métodos humanos. Hay un riesgo muy grande en eso, mis amados, porque todo eso puede fallar, todo eso puede caer. Lo único que no va a fallar, lo único que no va a caer nunca es la palabra de Dios. Pablo le dijo a Timoteo en su primer carta, 1 Timoteo capítulo 6, verso 3 en adelante, le dijo: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, es decir, no es de acuerdo a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman, escuchen por favor, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Ojo con aquellos que dicen: sí, la Biblia dice esto, pero nosotros hacemos esto. Pero es que el fundador de la misión siempre ha hecho esto. Aquellos que dejan a un lado el estudio de la palabra de Dios para enfocarse en los métodos humanos de crecimiento. Aquellos que hoy en día le dan más énfasis en que la iglesia crezca y entonces trajeron un modelo de multinivel a la iglesia y entonces lo que hacen es hacer que todas las personas se conviertan en personas que producen discípulos y convirtieron la casa del Señor, convirtieron la iglesia de Dios en fuentes de ganancias deshonestas. Cuando la palabra de Dios se deja a un lado y comienza cada líder a poner sus ideas, sus pensamientos y sus cosas, entonces comienzan a generarse problemas, y es lo que está diciendo la palabra. Comienzan contiendas, comienzan líos, comienzan discusiones, comienzan pleitos, y es que yo soy de fulano de tal, y yo soy del grupo de tales, y es que yo soy de no sé qué. Y entonces la palabra de Dios, que es la que nos debe unir, que es lo que estamos estudiando también los días domingos, que es la palabra, digamos que hablemos una sola cosa, dice la Escritura en 1 Corintios. Ese es el afán del apóstol Pablo. Y la única manera para nosotros hablar una sola cosa es que estudiemos la palabra de Dios, que nos ciñamos a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a caminar en la palabra de Dios, nuestra vida va a ser ordenada y vamos a tener una congregación, vamos a tener un grupo ordenado, vamos a tener personas que hablamos lo mismo porque estamos hablando todos la palabra de Dios. Y no ningún concepto de hombre, no ningún fundamento de hombre, no ninguna estrategia de hombre, sino que estamos ciñéndonos a la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios es muy segura. Y recuerde de dónde nacen las sectas. Caso de la secta de los mormones nació porque, según el fundador, un día le habló un ángel y entonces a partir de ahora comenzaron a creerle a ese ángel Moroni y de ahí se creó una secta que es la secta de los mormones. ¿Por qué? Porque dejaron a un lado la veracidad, dejaron a un lado la autoridad final, que es la palabra de Dios, y comenzaron a escuchar otras voces posiblemente audibles. Y este es un punto que es muy crítico, mis amados, con aquellas personas que tienen experiencias, aquellas personas que dicen: yo tuve una visión, a mí Dios me mostró esto, a mí Dios me mostró lo otro. Bueno, la Biblia dice eso, pero es que a mí Dios anoche se me reveló y me dijo tal cosa. Hay que tener mucho cuidado. Las nuevas profecías que llegan hoy en día, es que no está en la Biblia, pero Dios me mostró. Escúcheme, Dios no necesita en este tiempo ninguna profecía adicional. Todo lo que Dios tiene para decirnos, todo lo que Dios está para decirnos, lo dejó escrito en la bendita palabra del Señor. ¿Sí? Y esto es importante y eso también nos da a nosotros certeza. Yo sé que algunos, digamos, sacan más alarde de lo que son las experiencias y ahí se van. Entonces son iglesias que van viviendo solamente experiencias, de emociones y que esto y que lo otro, y que comienzan a sacar del contexto la palabra de Dios y que comienzan a traer cosas del Antiguo Testamento para aplicarlos hoy en día. Hay iglesias que en este tiempo se quieren convertir como judías, están judaizando a la iglesia, haciendo una cantidad de ritos y de cosas que se hacían en esa época o que hacen los judíos y trayéndolo para la iglesia. Y hay que centrar muy bien la palabra de Dios, hay que trazar muy bien la palabra de Dios. Por eso será otra de las materias que, si Dios lo permite, veremos en el Instituto Bíblico, será esta parte de cómo trazar bien la palabra de Dios, de cómo entender y cómo interpretar verdaderamente la palabra de Dios. Y por eso cómo estudiar la Biblia va a ser un seminario que nos va a ayudar muchísimo
para nosotros verdaderamente saber cómo es que tenemos que trazar la palabra de Dios y cómo es que tenemos que manejar la Biblia como debe ser. Es muy importante todo eso. Pedro dijo que la palabra de Dios es la profecía más segura. Dice en 2 de Pedro capítulo 1, verso 16 en adelante. Por eso hay que tener mucho cuidado en este tiempo donde la Biblia dice que se levantarán falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado. Y la Biblia es muy clara y muy enfática en esto. Dice 2 de Pedro capítulo 1, a la altura del verso 16 en adelante, dice la Biblia: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética, escuchen por favor, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es bien importante entender entonces esto que nos está diciendo hoy la Escritura. Número 1, nos está diciendo que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Todo, mis amados, esta es una norma, estés donde estés, te congregues donde te congregues. Todo lo que te digan tiene que estar validado por la palabra de Dios. Es decir, que si eso que te están enseñando, que si eso que te están predicando tiene el soporte bíblico, tú lo puedes creer, siempre teniendo en cuenta las normas de hermenéutica, de mirar siempre el contexto y saber que eso que te están diciendo, eso que te están enseñando está validado por la palabra de Dios y qué es lo que te quiere decir la palabra de Dios. Por eso es muy importante ver el contexto, lo que está antes de lo que te están diciendo y lo que está después de lo que te están leyendo. Es muy importante eso, además de ver el contexto general de la palabra de Dios. Por eso es que es muy importante que nos adiestremos en este tema para que nosotros sepamos verdaderamente entender bien la palabra de Dios. Y dice que es la palabra profética más segura. Tú no necesitas en este tiempo una persona que se pare y que te diga: así dice Dios y Dios me muestra esto y Dios me dice esto de tu vida. Ahora, escúcheme. Dios podría utilizar un profeta, pero simplemente es para confirmar lo que Dios a través de la palabra primero te ha dicho. Dios primero te lo dice a ti. Y de pronto podría levantar un profeta para confirmar eso que ya Dios te dijo. De lo contrario, si a ti te dicen algo que Dios a ti no te ha hablado, eso ya tiene más que ver con adivinación. Eso ya tiene que ver con otras cosas que están practicando hoy en la iglesia. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Y la mejor manera para uno estar en lo sobreseguro es estar ciñéndonos a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es como una antorcha que alumbra nuestro camino. Y hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones humanas que se dan. La Biblia no necesita interpretación humana. Por lo tanto, escúcheme por favor, es sumamente importante cuál es la versión de la Biblia que usted usa. Aunque muchas traducciones modernas han tratado de hacer que la Biblia fuera más fácil de leer, y eso es lo que encuentra uno en el mercado, en realidad, eso que han hecho, si uno se pone a analizar, ha sacrificado mucho de la integridad de la palabra que Dios desde un principio, desde el original, quiso decir. Entonces no te fíes tampoco en versiones que son muy fáciles de entender, porque el tratar de sacar esas palabras tan fáciles que nosotros hoy podamos entenderlas, de pronto se puede estar atentando con la integridad del original de la palabra de Dios. Es muy importante que en tu estudio de la Biblia tengas tu diccionario, puedas ir siempre al original, qué fue lo que quiso decir Dios con esto. Y cuando uno va al original, cuando uno saca su diccionario y encuentra el significado de una palabra, le amplía más el panorama y puede uno entender mucho más claro. Entonces no nos dejemos sacar del contexto y tengamos mucho cuidado con esto. Ahora, la palabra de Dios es un segundo punto que quiero que tengamos en cuenta en esta mañana. La palabra de Dios es activa en lo que tiene que ver con la salvación de la raza humana, en lo que tiene que ver con la salvación nuestra. El apóstol Pedro, en su primer carta, capítulo 1, verso 23,
nos muestra que nosotros somos renacidos. Y la palabra de Dios es el agente que el Señor utilizó para traernos al nuevo nacimiento. Es decir, que si no fuera por lo que hemos leído la palabra de Dios, nosotros hubiéramos seguido como estábamos antes. Y Dios nos da una nueva vida, nos hace renacer a través de la bendita palabra, a través del estudio de la palabra de Dios, a través del mismo hablándonos a nosotros. Primera de Pedro capítulo 1, verso 23 dice: siendo renacidos, esta palabra renacidos es vueltos a nacer, no es simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. Fíjese que fue a través de la palabra de Dios que nosotros comenzamos una nueva vida. El libro de Efesios en el capítulo 2, verso 8 y 9, es el versículo que nos muestra que lo has estudiado y seguramente lo has leído mucho. Dice que nosotros somos salvos por gracia y no por nuestras propias obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es por la gracia, es un regalo de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17 dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Esto es bien importante. Nosotros como cristianos crecemos en la fe en la medida que más escuchamos la palabra de Dios. Ahora, escuche que esa palabra fe quiere decir confianza, confianza plena, confianza absoluta en Dios. Claro, nosotros comenzamos a llenarnos más de fe, es decir, a confiar más en Dios en la medida que escuchamos la palabra de Dios, en la medida que leemos más la palabra de Dios. Porque en la medida que nosotros leemos la palabra de Dios, más conocemos a Dios y eso nos da certeza, eso nos da seguridad. Claro, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta de hombres y mujeres que confiaron en Dios plenamente y cómo Dios les dio la victoria, cómo Dios los sacó adelante, cómo Dios los respaldó en todo lo que hacían. Y entonces nos llena a nosotros de fe, nos llena de confianza, porque el mismo Dios de ellos es el mismo Dios que tenemos nosotros y será el Dios por los siglos de los siglos. Entonces nos damos cuenta que el Dios sigue operando, que Dios sigue activo, que no fue un Dios mitológico, que no fue un Dios del pasado, que no fue un Dios histórico, sino que es un Dios presente. Ese Dios tú lo tienes, ese Dios yo lo tengo. ¿Y cómo lo podemos conocer entonces? Lo conocemos cuando leemos la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios, dijo el apóstol Pablo, nos va llenando de fe. Nuestra fe crece cuando oímos la palabra de Dios. Santiago dijo en el capítulo 1, verso 21, dice que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. Claro que sí. Por eso es que nosotros, la recomendación que siempre le damos a las personas, y es la recomendación que tú tienes que darle a las personas que tú amas, siempre es: lean la palabra de Dios. Porque cuando esas personas leen la palabra de Dios, cuando esas personas leen la Biblia, en algún momento Dios, a través del Espíritu Santo, que es el que trabaja en ellos, el Espíritu Santo los puede tocar y esas palabras saltan de ese papel, saltan de esa tinta, llegan a la mente, bajan al corazón y pueden cambiar una persona. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Esa es la semilla que Dios dejó para que las personas puedan ser salvas, como lo dice Santiago. El apóstol Pablo resume en 3 partes, digamos, lo que contiene el Evangelio. Lo dijo en 1 Corintios capítulo 15, verso 1 en adelante hasta el verso 4. Y todo esto dice que es conforme a la Escritura. Cristo, hay un resumen que el apóstol Pablo da para que tú lo mires ahí en tu casa. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 en adelante. Dice 3 cosas que son fundamentales en lo que tiene que ver con la vida cristiana. La primera, ella dice que Cristo murió por nuestros pecados. Es un concepto que nosotros tenemos que tener muy claro. Cristo vino y el propósito central por el cual Cristo vino a esta tierra fue para morir por nuestros pecados. No fue otra misión primordial. No fue otro objetivo central el de Cristo haber venido. El mismo Dios encarnado en la persona de Cristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Lo segundo, Cristo fue sepultado. Y tercero, Cristo resucitó de los muertos. Es el único líder que murió y resucitó. Por eso el cristianismo nos marca una diferencia, como lo dijimos al principio, de cualquier creencia religiosa. Porque Jesucristo ha sido el único líder que murió y resucitó. Lo he dicho muchas veces y hoy quiero repetir. Los que creen en Mahoma murió y en la tumba de Mahoma, si van a visitar la tumba de Mahoma, encuentran los restos de Mahoma. Gandhi fue un gran hombre, un gran líder, pero Gandhi murió.
y donde sepultaron a Gandhi, van y miran y lo que encuentran en la tumba de Gandhi son los restos de Gandhi. Pero Cristo Jesús, aún el mismo Abraham murió, y donde Abraham murió, allá están los restos de Abraham. Pero si las personas van a visitar la tumba donde Cristo fue sepultado, no van a encontrar nada, porque Cristo resucitó de los muertos. Eso para nosotros nos da una certeza y una seguridad. ¿Por qué lo sabemos? Porque está escrito en la palabra. Y si está escrito en la palabra, nosotros lo creemos. Nosotros creemos en un Dios que no está muerto, un Dios que está vivo. Nosotros no creemos en un Dios que es una imagen hecha por hombres. Nosotros creemos en el Dios vivo que fue levantado de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo eso lo creemos porque está escrito en la palabra. Si no estuviera en la palabra, nosotros tendríamos un cristianismo, tendríamos unas creencias vanas. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra creencia, mis amados. Lo que nosotros tenemos como respaldo y como solidez en la vida cristiana es por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros vamos a la palabra, conocemos, repito, nuevamente más a Dios, y en ese sentido nosotros vamos creciendo más en la fe. Entonces nosotros debemos creer lo que la Biblia dice acerca del pecado. Debemos creer lo que dice acerca de la condición del hombre. Pero también debemos creer lo que dice acerca del plan de Dios que diseñó para salvarnos a nosotros. Todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Por eso nosotros confrontamos a las personas con la palabra. Por eso tú tienes que confrontar a tus seres queridos con la palabra. Por eso tienes que llevarlo a que la persona entienda su condición de pecador, que conozca cómo está él, que conozca lo que va a pasar, que el infierno es una realidad porque está escrito en la Biblia, que no es ninguna fábula. El Señor Jesucristo habló mucho del infierno y es una verdad, mis amados. La gente dice, yo no creo en lo que dice en la Biblia. El hecho de que la persona no crea lo que dice en la Biblia no invalida lo que está escrito. Es decir, que crea o no crea lo que está escrito, se va a hacer una realidad. Es muy importante. Y por último, quiero que en esta mañana miremos que la palabra de Dios se discierne espiritualmente. Por eso las personas que no tienen al Espíritu Santo, las personas que no tienen a Dios, les cuesta mucho entender eso. Y por eso es que para ellos la palabra de Dios es locura. ¿Cómo se aprende la Biblia? La Biblia se aprende comparando la Escritura con la Escritura. 1. 2. La Biblia se aprende dependiendo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo sea el que nos enseñe. No nuestro propio entendimiento, porque vamos a fallar y cada uno le querrá dar una interpretación de acuerdo a su condición. Por eso es que las personas que no tienen a Dios entonces quieren acomodar la Biblia a sus vidas, cuando la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que nosotros tenemos que acomodar nuestra vida a lo que dice la palabra de Dios. El hombre natural no puede percibir las cosas que son espirituales. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 2 del verso 9 al verso 16. Pero vamos a leer el verso 12 de 1 Corintios 2. Dice la Escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras, escuchen lo que dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como la enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la medida que nosotros vamos creciendo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos entendiendo mucho más la palabra de Dios. Y eso nos permite comenzar a conocer más lo que Dios tiene para nosotros. No solo en este tiempo, no solamente en esta tierra, sino todo lo que está por venir. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad. Por eso es tan importante que nosotros tengamos al Espíritu Santo. Que ya lo vimos en las lecciones anteriores, cómo es que el Espíritu Santo llega a nuestra vida. El único camino infalible para que el Espíritu Santo esté en la vida de una persona es que esa persona se arrepienta de sus pecados, se aparte de sus pecados y entregue su vida a Cristo Jesús. Ahí en ese momento viene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entonces nos conduce a toda verdad. Dios quizás utilice otros instrumentos para ayudarnos en la enseñanza. Puede que de pronto utilice algún libro, puede que utilice de pronto una predicación, utilice a un predicador, puede que Dios lo utilice, pero quiero decirles por favor para ir terminando, pero finalmente la verdad es revelada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú estás leyendo un libro y el Espíritu Santo, aunque el autor sea muy reconocido, el Espíritu Santo dice, eso no es cierto. Tú estás escuchando una predicación, aunque el predicador sea un predicador muy afamado y lo demás, pero el Espíritu Santo te dice, no, toma lo bueno, desecha lo malo. ¿Quién es el que te ayuda en todo esto? Es el Espíritu Santo, es la autoridad final. Juan capítulo 14,
verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 16, verso 13, dice la Biblia: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Escuchen, os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Tú quieres saber qué es lo que va a venir? Bueno, lee la Biblia, pídale al Espíritu Santo que te guíe y Él te va a mostrar todo lo que va a venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, conocemos más a Dios. Ahora, es cierto y es lógico que nosotros nunca vamos a conocer completamente a Dios. Nuestra mente es muy limitada, nuestra mente es muy pequeña para que todos los megapíxeles de información que Dios tiene, nosotros los podamos asimilar. Nunca, nunca, mis amados. Y no se trata de eso, no se trata de yo voy a comenzar a servirle a Dios hasta que lo conozca bien a Él. Nunca lo vamos a terminar de conocer. Pero lo poco que vayamos conociendo de Dios, lo vamos viviendo, lo vamos aplicando y nos vamos dando cuenta cómo Dios comienza a mostrarnos cosas que ni siquiera nosotros nos habíamos imaginado. Cosas que ojo no vio ni oído escuchó son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Así, mis amados, que nosotros tenemos que estar ceñidos a la palabra de Dios. Esta es la primera entrega. Esta es la primera parte de la Biblia en nuestra vida. Cómo la Biblia verdaderamente afecta, cómo la Biblia comienza a tocar nuestra vida, cómo la Biblia comienza, digamos, a transformarnos a cada uno de nosotros. Pero necesitamos ser muy sensibles, necesitamos nosotros verdaderamente caminar conforme a cómo está en la palabra de Dios. Vamos a orar, mis amados, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé amor por la lectura de la palabra, que nos enseñe cada día más a través de la palabra, que la palabra de Dios sea ese instrumento que Dios utilice en este tiempo para mostrarnos esas verdades, aún para aquellos que no saben lo que está por venir, que puedan al leer la palabra conocer todo lo que está por venir en este tiempo. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por ese amor tan grande, ese amor incondicional que tú has tenido con nosotros. Gracias por habernos escogido en este tiempo para mostrarnos verdades que están guardadas, que están ocultas, pero que por tu misericordia, Señor, a ti te ha placido revelarlas a tus hijos, Señor. Nos sentimos privilegiados en este tiempo que tú, Señor, hayas tenido en cuenta a cada uno de mis hermanos y me hayas tenido en cuenta a mí, Señor. Gracias por esta sala, gracias por este lugar donde tú nos capacitas, donde nos formas, Señor. Tenemos que volver al principio. Tenemos que volver a escudriñar la Escritura. Tenemos que volver a estudiar la palabra. Señor, tú nos dejaste en días pasados un manual en lo que tiene que ver con el tiempo a solas y donde nos has enseñado, Señor, a través de ese manual también, cómo es que nosotros tenemos que tener un tiempo de excelencia, un tiempo en lo que tiene que ver, Señor, con el devocional y queremos caminar, Señor, en eso. Gracias porque la palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para estar tranquilos y estar seguros. Nosotros tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. Tenemos que caminar, Señor, como dice tu palabra, aunque hay cosas que nos cuestan, hay cosas que son difíciles, Señor, pero sabemos que la palabra de Dios nos lleva por el camino seguro. Es ese camino angosto, Señor, que nos conduce a la salvación, a la vida eterna. A veces, Señor, las vidas de las personas quieren irse por los caminos anchos y espaciosos. Quieren dejar a un lado la palabra de Dios y hoy encontramos, Señor, ruina, catástrofe en las familias, hogares completamente disueltos, vidas completamente desordenadas y es porque las personas quisieron voluntariamente dejar a un lado la palabra de Dios. Queremos, Señor, nosotros ser una iglesia que caminamos en obediencia a tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo. Condúcenos a toda verdad. Muéstranos tu camino cada vez más. Y ayúdanos, Señor, a nosotros poder sujetarnos a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y te damos muchas gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor. Amén y amén.